representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Muy buenas tardes, buen provecho a todos y a todas quienes nos escuchan. Estamos transmitiendo nuestro primer programa del año 2020 y seguidamente vamos a dar los créditos. Este programa tiene como director general de la estación a Jaime Nestares, gerencia de producción Wilixa Arcaya, controles César Arteaga, el portal de la estación es rcr.tv y las redes sociales están en YouTube y Periscope, RCR750, Twitter @RCR750, el Twitter de Monitor de Derechos Humanos es DHMonitor y el Twitter de nuestro invitado, director de la ONG Acceso a la Justicia, es @acceso a justicia. Hoy tenemos el gratísimo placer de tener un invitado de lujo, nada más y nada menos que al profesor Ali Daniels, quien es abogado egresado de la Católica Caracas, 1986 al 91, posgrado en Derecho Administrativo, exdirector de Indra Venezuela, colaboró con la modernización del Poder Judicial con el Banco Mundial y gerente de ONG Acceso a la Justicia. Bueno, tenemos este grato placer, es una manera muy buena de abrir el año y de empezar a comenzar a hablar de los temas palpitantes que están en el escenario institucional de Venezuela y que tienen impacto en los derechos humanos. Vamos a hablar de el acontecer jurídico institucional y su impacto en los derechos humanos. Bienvenido, Ali. Muchas gracias por venir y aceptar la invitación. Muchas gracias, Fernando. Es un honor para mí estar en este programa, en esta estación y por supuesto una alegría siempre compartir contigo en estos temas de derechos humanos. Muchísimas gracias, Ali. Bueno, de verdad estamos acontecidos. El año comenzó con mucha agitación, con mucha emoción, con mucho ímpetu. Me gustaría comenzar contigo a hablar un poquito de los hechos, de qué pasó en estos últimos días, particularmente a partir del día 5, y quizás poner un poquito los antecedentes de todo lo que ha venido ocurriendo con relación a la Asamblea Nacional. Tú que le has venido haciendo seguimiento a todas las decisiones, no solamente de la Asamblea, sino las contradecisiones que han venido desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que no ha sido elegido por la Asamblea, además. Es así, sí. Adelante. Sí hay una norma que lamentablemente nunca se ha cumplido en Venezuela, son las relativas a la elección de magistrados del Tribunal Supremo, que exigen, ese es el imperativo constitucional, que el Poder Judicial sea independiente, autónomo. Eso nunca ha ocurrido desde que entró en vigencia la Constitución. Acceso a la justicia, como ya hemos comentado anteriormente en otros programas, es una organización que se encarga de velar por el desempeño del Poder Judicial y por el respeto al acceso a la justicia y al Estado de Derecho. Y en esa tesitura, pues hemos estado monitoreando todo lo que está ocurriendo en los poderes públicos venezolanos, en particular en la Asamblea. El hecho es que, de acuerdo con la normativa que la regula, la Asamblea, como todos sabemos, elige cada año una nueva junta directiva. Así venía ocurriendo de manera pacífica y sistemática desde que la Asamblea Nacional como tal, en sustitución del antiguo Congreso de la República, ha estado funcionando. Entonces, esto es tan sencillo como cualquier junta de condominio, es decir, se vence el periodo, se escoge una nueva junta directiva. Ahora bien, lo que ocurrió el domingo 5 de enero, pues realmente nos sorprende en la medida en que no tiene ningún asidero
ese nombramiento que ocurrió del señor diputado Parra ese día domingo, porque no tiene ninguna estructura jurídica, es decir, no hay una fundamentación ni legal ni constitucional para nada lo que se hizo ahí. En la forma y en el fondo. Ni en la forma ni en el fondo. Y la manera de explicarlo es muy sencilla. Así como cuando se constituye la Junta de Condominio, ¿qué es lo primero que se hace? Todos los que, yo en mi caso, que vivo en un condominio y todos los que estamos viviendo en edificios, sabemos que cuando se hace la reunión de la Junta de Condominio, lo primero que se hace y lo primero que hace quien dirige la reunión, que es el presidente de la Junta, o quien haga de las veces de presidente, que puede ser el vicepresidente, pues es decirle, bueno, ¿hay quórum o no hay quórum? Esa es la primera pregunta que se hace. ¿Estamos todos o faltan? Exactamente. Entonces, eso, de acuerdo con el reglamento de interior y de debate, lo tiene que hacer el presidente de la Asamblea, quien le pregunta, de acuerdo con el artículo 64, numeral 1, le debe preguntar al secretario si hay quórum o no hay quórum. El quórum no lo determina ni el presidente ni el secretario, sino que el quórum ya está predeterminado en la Constitución, artículo 221, que dice que el quórum para que una sesión sea válida es por lo menos la mayoría absoluta de los miembros de la misma. Eso quiere decir que de un total de 167 diputados, debe haber, para que haya una sesión válida, 84 diputados. Y el procedimiento para determinar si esos 84 diputados están o no, es el que acabo de señalar, es decir, que el presidente se dirige al secretario y le dice, señor secretario, verifique si existe quórum o no, y es el que le dice, sí, señor presidente, hay o no hay quórum. Ese pequeño paso nunca se llevó a cabo el día domingo. Entonces no es que cualquier diputado llega, se asoma, mira por aquí y dice, bueno, por aquí hay unos diputados del gobierno y por aquí hay otros diputados de la oposición, yo creo que aquí hay quórum. No. Hay un procedimiento y ese procedimiento no se llevó a cabo. Entonces, esto también hay que agregar a cosas que además llaman la atención, ¿no? Es decir, bueno, es que el diputado Guaidó podía entrar, pero es que como no dejaron entrar a diputados que tenían la inmunidad allanada, entonces él no quiso entrar. No, ya va. Es que da tristeza escuchar estos argumentos porque se le está dando a la Guardia Nacional, que era quien no dejaba entrar a los diputados que tenían la inmunidad levantada. Ellos calificaban. Entonces, la Asamblea está sujeta a lo que los guardias digan y a la Asamblea Nacional entran los que los Guardia Nacional digan. Eso no es así. La Guardia Nacional no tiene competencia para decirle a alguien quién entra o quién no entra a su sitio de trabajo, porque además tenemos que decir que en la Asamblea Nacional, quien la dirige, que es el presidente de la Asamblea, es el que tiene que decirle a la Guardia qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer en materia de seguridad. Es decir, yo a mi casa yo dejo entrar al que a mí me parezca. No es la policía la que me va a decir, no, tú a tu casa vas a dejar entrar solo a este o a aquel o a que está más allá. Ese es el principio de colaboración del poder público, digamos, ejecutivo en este sentido, efectivamente, que colabora con el legislativo. Claro, la Guardia Nacional es una ayuda, es un soporte. Sí. Entonces, en ese sentido, al ser un soporte, tiene que estar dirigido por quien es el soportado, que en este caso es el presidente de la Asamblea. Entonces, no es quien la Asamblea, la Guardia Nacional, para estar diciendo, entran estos diputados, por otros no. Y además, hay una cosa de fondo, que es que el que se haya levantado la inmunidad por un órgano además ilegítimo, como es la Asamblea Nacional Constituyente, no tiene ninguna incidencia en el voto de ese diputado. Ese diputado, simplemente cuando se le levanta la inmunidad, que ya es un tema penal, que ya es tu especialidad, lo que se le quita es el fuero, es decir, la imposibilidad de que un tribunal lo pueda juzgar. Pero no la cualidad. Usted sigue siendo diputado mientras es juzgado. Entonces, el hecho de que un diputado haya sido allanada su inmunidad no le quita ni la calidad de diputado y mucho menos, por supuesto, la posibilidad de votar en una sesión de la Asamblea Nacional. Entonces, decir ahora que es que Guaidó no entró porque no se les dejaba entrar a los diputados de que estaban allanados, bueno, es correcto porque justamente estaba pidiendo lo que le corresponde. Él es el que tenía que decidir, y no la Guardia, quién entraba y quién no. Y si él decía que tenían que entrar los diputados con la inmunidad allanada, pues él tenía el derecho de hacerlo. Y la Guardia no tenía la calificación para estar diciendo este sí y este no. Entonces, como ven, se están mezclando un montón de elementos para decir que esto fue un show, que entonces Guaidó montó una charada. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál fue la charada? En el sentido de que ese video que todos vimos donde él pretendió entrar y los guardias los jalaban para que no entrara, ¿a qué se debió? Y otros le empujaban. Efectivamente. Entonces, ¿a qué se debió?
Es decir, ¿por qué? ¿Qué era? Que al lado, si lo quería hacer 2 metros más acá, sí lo dejaban entrar, pero 2 metros antes no. Entonces, realmente, aquí se están mezclando verdad. Y otra cosa que también se ha dicho es que los diputados que votaron en la supuesta sesión, en la mal llamada sesión de la mañana, donde supuestamente se trató de escoger al señor Parra, en la tarde votaron sus suplentes. Bueno, precisamente es que entonces se quiere hacer ver como que fueron situaciones que ocurrieron al mismo tiempo. Entonces no pueden votar al mismo tiempo el suplente y el principal. Son actos separados. Primero ocurrieron en tiempos diferentes. Uno ocurrió en la mañana y otro ocurrió en la tarde. Y justamente el mismo reglamento interior y de debates, artículo 11, pueden buscarlo, dice que si no está presente el principal, el presidente, o una vez más, es una atribución del presidente de la Asamblea Nacional, puede convocar al suplente y que el suplente tome su posición. Entonces, en este caso, si el titular no estaba en la tarde, el presidente, como dice el reglamento interior de debates, podía convocar al suplente y el suplente podía votar, que fue exactamente lo que ocurrió, porque se trató de un hecho posterior, de un hecho que ocurrió en la tarde. Entonces, eso no quiere decir, por eso es que yo no entiendo cómo se están mezclando todas estas cosas, decir, no es que votó, o en una sesión votó un titular y un suplente. Bueno, porque una cosa ocurrió en un tiempo. Son ganas de enredar. Te están mezclando cosas y aquí lamentablemente no se está diciendo lo que se tiene que decir, y es que la Asamblea tenía 100 votos. O sea, la asamblea que eligió a Guaidó tenía 100 votos. Y eso en una democracia es lo que importa. Claro, que la mayoría escoja a quien tiene que escoger. Y además la calidad de diputado es independiente del sitio donde se pueda realizar la sesión. Así es. El artículo 1 de la propia reglamento interior de debates dice que el presidente de la Asamblea, la Junta Directiva, puede determinar la sesión en un sitio diferente. Entonces todo se hizo de acuerdo con lo que dice el propio reglamento interno de la Asamblea Nacional y con lo que es la autonomía de la institución. Entonces el hecho de que se haya realizado la sesión en un sitio diferente tampoco es un hecho que sea una irregularidad, todo lo contrario. De hecho, este reglamento, el actual, el que está vigente, no lo hizo la oposición. El reglamento, la última reforma, se hizo durante la presidencia, como presidente de la Asamblea Nacional, del señor Cabello. Entonces, estas normas que vienen de esa gestión son las que se están aplicando. No son normas que están siendo inventadas por la oposición o normas que están siendo inventadas por el señor Guaidó. El hecho de que el presidente de la Asamblea haya dicho, vamos a sesionar en el Nacional, y ya haya convocado unos suplentes, está perfectamente regulado en la norma y no implica una contradicción y mucho menos un fraude como se ha querido ver. Además, en este caso, lo importante, y esto lo quiero siempre recalcar, en una democracia lo importante es que las mayorías sean las que decidan. Y en este caso, estos 100 diputados, que es mucho más de lo que dice la Constitución, porque ya dijimos que el número mínimo para sesionar eran 84, estamos hablando de que son 16 más de lo que exige la Constitución. Esos 100 diputados decidieron. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a funcionar una Asamblea Nacional con el resto? Porque si estamos hablando de que hay 100 por lo menos con Guaidó, eso quiere decir que por lo menos 60 y tantos diputados son de la facción oficialista. Entonces la pregunta es, ¿cómo una Asamblea Nacional va a funcionar con una tercera parte apenas de sus miembros, cuando con una fracción de la oposición, con solo 70 de la oposición, ya cualquier cosa que quieran votar no lo van a poder hacer, porque simplemente la oposición todavía, a pesar de todo lo que ha ocurrido, sigue siendo mayoría? Entonces, por favor, no escuchemos estos cantos de sirena que están inventándose unas excusas que realmente me parecen bastante muy mal expuestas, y además con una evidente mala intención, porque, vuelvo y repito, los procedimientos se llevaron a cabo y además la normativa está ahí. Si el presidente no pide que se haga la verificación del quórum, esa sesión que se haya podido hacer es totalmente nula. Sí, la democracia se caracteriza por la predominancia, el predominio pues de las mayorías con respecto de los derechos de las minorías, obviamente, pero también por la alternancia. Yo creo que eso es bien importante recordarlo, ¿no? Pero hay un tema fundamental de la democracia, que es el voto como tal. El voto en la Asamblea tiene que ser un voto, primero constatado el quórum y luego verificada la cualidad de cada quien, la legitimidad de su designación y su acreditación. Entonces, el voto, porque se vio claramente en el video de la Asamblea de los 100 que se realizó en la tarde, fue nominal, a diferencia del voto que se dio en la reunión de la mañana, que fue a mano alzada y ni siquiera
aparece la lista. No sé si en estos días ha aparecido la lista, Sí, pero no se sabe quién votó por quién, ni cómo votó, ni si de verdad era parlamentario o era cualquier tercero, pues que Sí. estaba metido ahí en ese saco de personajes que estaban en el hemiciclo. Hay una expresión en España que es pertinente para estos casos, que es, dice, hay que apelar a la hemeroteca, ¿no? Entonces, en estos casos ya hay periodistas que han buscado las diferentes declaraciones del señor Parra, donde él dice cuántos votos le fueron otorgados. Y en unos dice 80 y tanto, en otros dice 80 y cuantos. Es decir, él ni siquiera sabe cuántos votos sacó él. Sí. Entonces, y ese es el punto, porque al final todo se reduce, es que Guaidó no tenía los votos y por eso no quiso que haya una elección. Pero la pregunta es, bueno, entonces ¿cuánto sacó el que ganó, el que supuestamente ganó? Ni siquiera él mismo lo sabe. Esto pone en evidencia Claro. Y además no estamos hablando que fueron millones de votos, son votos que se pueden contar en 15 minutos. Entonces Sí. la pregunta es, si el que supuestamente ganó la elección, el señor Parra, ni siquiera sabe quiénes votaron por él, entonces ¿cómo se puede dar una mayor autoridad a una persona que se ha desdicho y que ha señalado que sacó una cantidad de votos en un momento, en otro en otra, y donde periodistas internacionales, porque entonces ahí hay otro tema, que entonces los medios todos están a favor de la oposición, no, periodistas internacionales vieron lo que estaba ocurriendo Claro. ahí, lo señalaron en videos porque todo es público y notorio, y en esa circunstancia no quedó constancia, como tú muy bien lo has señalado, de quiénes votaron y cuál Ni es la por cualidad, quiénes. ni por quiénes, Porque exactamente. cada cargo debe ser designado aparte. Así Un es. voto eran 3 votos. Cada parlamentario debe emitir 3 votos, uno para cada cargo. Claro, es así porque así exactamente lo dice el reglamento interior de debates, que se tiene que hacer la elección por cada cargo en su momento. Sí. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, el tema es que las normas son muy claras, lo que se hizo fue realmente bastante bochornoso y tan en evidencia ha quedado el gobierno en este caso con una cosa tan mal hecha, tan realmente triste esta situación, que incluso gobiernos que uno siempre ha pensado que son afines a la ideología del gobierno del señor Maduro, han rechazado esta elección, como es el caso de Argentina y de México. Entonces aquí vemos cómo ya ni siquiera es un tema de negar o sea, porque con lo que ocurrió el domingo se está negando prácticamente que salía el sol o que no salió el sol. Es decir, el domingo fue domingo, aunque uno diga lo contrario. Entonces, en este caso, decir que es que Guaidó no quiso entrar cuando hay los videos mostrando que no lo dejaron entrar, es simplemente faltar a la verdad. Sí, y además hubo un hecho significativo en el tema inicial de la entrada, ¿no? Cómo la Guardia Nacional se atreve a usurpar funciones que son privativas de la Asamblea y que además podrían actuar solo si la Asamblea, en este caso el presidente de la Asamblea, los llamaba para que colaboraran. Pero es que además fue entonces forzado a tener que entrar de manera extraña, no por la puerta como entra cualquier ciudadano y más aún si es parlamentario, sino que, bueno, trató de entrar saltando una reja y lógicamente con toda la violencia que recibió su cuerpo, ¿no? Lo alaban por detrás, unos guardias, y otros lo empujaban desde adelante y lo golpeaban, inclusive hubo hasta un maltrato físico, ¿no? Así es, y no a él, sino también a otros diputados y también Sí, a periodistas. y reporteros, que es y grave. también a periodistas que también estaban ahí, que fueron golpeados y que de hecho también hay evidencia de esa situación. Entonces, fue casi un linchamiento. Yo vi por ahí un video de una persecución, casi que de efectivamente. linchamiento. Y ahí una vez más se utilizaron estos efectivos mal llamados colectivos, que en realidad sabemos ya que son organismos paramilitares que son utilizados por el gobierno para fines de represión y sobre todo de intimidación. Y eso es otra cosa que ocurrió. Si usted tiene los votos, volvemos a lo mismo. Si usted tiene la elección ganada, ¿por qué no permitió que todo el mundo entrara sin ningún problema, incluyendo a Guaidó, y se realizara la elección y ver entonces cómo usted derrota a Guaidó? Pero el tema es que efectivamente los hechos dicen lo contrario y aquí lo que se ha querido es a tomar el último órgano democrático que hay en Venezuela para tener un control sobre las actividades de esta asamblea, porque recordemos, por ejemplo, que un préstamo no se puede realizar si la asamblea no lo aprueba, que un contrato de interés nacional no se puede realizar si no hay asamblea, etcétera, etcétera. Es decir, la asamblea es vital para el gobierno y por eso es que tiene tanto interés a pesar de todo lo que ha ocurrido. Pero vamos a terminar este segmento acá y continuaremos en los siguientes hablando del impacto en los derechos humanos y otros temas de interés constitucional. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve.